Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos, una vez más. Acá estamos en el segundo encuentro de lo que llamamos el ABC del Steel Framing. Me pareció importante arrancar hoy hablando un poco de quiénes somos. Digo, la verdad es que yo y el equipo estamos muy acostumbrados a hacer más que hablar, no somos de comunicar demasiado lo que hacemos. La agencia de marketing con la que trabajamos nos acusa un poco de esto. Tenemos un perfil un poco bajo respecto de nuestra comunicación, básicamente porque creemos que es muchísimo más importante hacer que decir, sobre todo en estos tiempos. Es casi una declaración de principios la que me gustaría hacer hoy. Si bien yo soy la cabeza del equipo, somos un equipo trabajando, haciendo específicamente steel framing desde hace muchos años. Creo que en algún momento, a ver si me escuchan. Creo que en algún momento me presenté. Mi nombre es Sonia Ganem, soy ingeniera civil, soy rosarina, hace muchos años que vivo en Buenos Aires, y me dedico exclusivamente al steel framing desde el año 97. Parte del equipo forman la arquitecta Florencia Pascot, la ingeniera Tamara Marín, que se dedica hace casi 10 años al cálculo de estructuras metálicas. Florencia ha hecho obras en steel framing. Ella misma, en alguna otra oportunidad vamos a hablar con ella, pero ella misma destaca que tiene antecedentes en la construcción tradicional, no como yo y Tamara, que nos dedicamos más a la construcción metálica exclusivamente. Y nos parece muy importante plantear por qué estamos acá. La verdad es que nosotras creemos, nos dedicamos básicamente a la difusión de la metodología constructiva. Centro de Chapas Rosario, como tantas otras empresas, son clientes nuestros, y nosotros brindamos servicios de capacitación y de consultoría, básicamente con el objetivo de difundir la técnica constructiva, fundamentalmente porque creemos profundamente en que es una metodología, esta y muchas otras, que mejoran la manera en la que podemos hacer proyectos, podemos proveer obras al mercado y a la sociedad en general, ¿no? Yo creo que están mirando mal mi pantalla, hay un problema de conexión. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, se escucha Sí, bien. Perfecto. Creemos fundamentalmente en la democratización del conocimiento y creemos profundamente en la responsabilidad y en la honestidad profesional. Y esa nos parece muy importante decir, porque esa es nuestra base, digamos. Somos profesionales, tenemos mucho esta técnica constructiva, y básicamente lo que ofrecemos es asistencia técnica y capacitación. Lo hacemos desde hace muchos años, lo hacemos en Argentina, lo hacemos en Latinoamérica, tenemos clientes en toda Latinoamérica, desde México para abajo. Hace varios años que somos los representantes del steel framing en el Congreso latinoamericano de steel framing que se presenta todos los años en San Pablo. Este año, lamentablemente por las circunstancias que todos conocemos, se suspendió para el año que viene, también íbamos a estar participando. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro objetivo fundamental es la difusión de la técnica constructiva.
y no por un interés directamente comercial de nuestra parte, y por supuesto nuestra consultora, nosotros trabajamos de esto, independientemente de las acciones que hacemos ad honorem, trabajamos de esto, pero nos interesa especialmente desarrollar una mirada crítica en el mercado profesional. Probablemente no en todos los casos vayan a encontrar respuestas directas, de soluciones directas por parte nuestra, en muchos de los casos, salvo cuando trabajamos en un proyecto en particular, ¿no? Pero sobre todo me interesaba hacer esta introducción a partir de las charlas que estamos manteniendo y que vamos a mantener, y que en general en las capacitaciones nos interesa hacer foco, que es desarrollar criterios, ¿no? Nos parece profundamente importante acompañarlos en este camino de saber hacer preguntas. La semana pasada estaba hablando con alguien que me comentó algo y yo hice una pregunta y me dijo, qué buenas preguntas haces, y yo un poco en broma y un poco en serio dije, esa es una de mis magias, saber hacer preguntas. Y yo los invito, en realidad esta es una invitación desde la capacitación a que se hagan preguntas, a que se pregunten, a que nos pregunten a nosotros, a que pregunten acerca de las capacitaciones. ¿Aló? ¿Me escuchan algunos? ¿Algunos no están escuchando? ¿Me confirman, por favor, por chat? Acá, perfecto, perfecto. Es probable que cada uno... Ok, gracias. Es probable que cada uno también afecte la comunicación con sus propias conexiones. Lo digo porque es una charla que mantuvimos con Florencia y con Tamara, nos resulta profundamente importante, nos interesa que nos cuestionen, independientemente de que más adelante sigan capacitándose con nosotros, sigan atendiendo consultas con nosotros o con otros, desarrollen proyectos con nosotros o con otras empresas, pregunten, cuestionen. Nos parece que es lo más interesante. Nosotros planteamos la formación y la capacitación y las charlas sobre steel framing siempre con una intención de desarrollar criterios, y nos parecía importante decir, hagan preguntas, siempre hagan preguntas, a nosotros y a todos. Y otra cosa en la que creemos fuertemente y en la que apoyamos lo que hacemos es que creemos en los profesionales como responsables de las propuestas de innovación en la industria de la construcción. No creemos que los responsables de las propuestas deba estar en manos de la industria, lo digo claramente porque también lo hemos conversado con la gente del Centro de Chapas Rosario, y porque están de acuerdo hemos accedido a trabajar con ellos. Nos parece que cada eslabón de la cadena debe cumplir con su responsabilidad, y nosotros estamos convencidos de que el profesional debe ser el que está en el centro de la escena, es el que facilita la interrelación entre todos los jugadores que están en juego, que juegan el partido, digamos, de la ejecución de una obra. Es el que tiene en sus manos la administración por parte del comitente, la administración de la logística, de la mano de obra, la demanda de las necesidades materiales que tiene para la ejecución de la obra, por lo cual siempre nuestro foco va a estar puesto en asistir especialmente y desarrollar de manera sustentable, sostenible, honesta, al profesional en el centro de la escena. Espero que no siempre esta es la mirada que se comparte en el mercado. A nosotros nos parece importante que sepan quiénes somos los que estamos hablando con ustedes, y por supuesto ante cualquier duda, hoy o cuando sea, nos contactan, ¿sí? Gracias de nuevo por estar ahí, y vamos a arrancar con
La técnica, ¿sí? El otro día hablamos de algunas características generales de la metodología, empezamos a introducir algunos aspectos referidos a los modelos resistentes, hablamos de las características de la perfilería galvanizada en acero, con muy poco consumo material, con una lógica estructural que funciona más desde la forma que es de la masa, con lo cual vamos a lograr tener estructuras muy livianas. Y por otro lado, yo voy a conectarme desde de otra máquina acá para hacerle algunas para mostrar. Con lo cual observamos un planteo estructural bajo cargas de distinto tipo, cargas gravitatorias y cargas de viento básicamente. Hoy vamos a hablar de paneles. Y lo que observamos acá es que las cargas gravitatorias fundamentalmente van a estar recibidas por una gran cantidad de material, de unidades resistentes, que se van a distribuir de manera uniforme entre la gran cantidad de elementos resistentes, y vamos a empezar a trabajar acerca de esto por un ordenamiento o un ordenamiento que estamos dando en la estructura que básicamente es por ubicación. Si se acuerdan, el otro día hablamos de subsistemas por función, de alguna manera funciones estructurales, funciones de aislamiento o funciones de cerramiento, y después hablamos de que había otro tipo de funciones más relacionadas con la ubicación del elemento constructivo dentro de la obra, y esto lo separaba en paneles, cubiertas y entrepisos, ¿sí? Entonces, referido a esto, vamos a avanzar con algunos conceptos que nos parecen muy importantes. Y primero es, ¿qué es en definitiva una unidad de montaje y qué es una unidad estructural? Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros ahora vamos a empezar a hablar de paneles. Y muchas veces lo que pasa cuando uno empieza a hablar de paneles, pareciera que el panel es la unidad estructural, ¿sí? Entonces, como primera observación, las unidades estructurales, en principio, y de manera gravitatoria de alguna manera, son los elementos estructurales individuales, los montantes, las vigas que componen entrepiso, los montantes que componen las paredes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paneles? Cuando hablamos de paneles hablamos de una unidad de montaje. Lo que hacemos cuando desarrollamos, diseñamos, construimos un panel, en realidad lo que estamos haciendo es vincular un conjunto de elementos individuales para facilitar el proceso de montaje. En lugar de colocar cada uno de los elementos, por ejemplo, montantes, que forman parte de una pared, digamos, de manera individual sobre la obra, dentro de la obra, lo que vamos a hacer es vincularlos entre sí. Esta vinculación me va a permitir a mí facilitar y aumentar la velocidad del proceso de montaje y garantizar un perfecto posicionamiento de los elementos estructurales tal como han sido diseñados en el modelo original. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que los paneles no tienen sentido en sí mismo, no componen una unidad estructural en sí misma, que sino que unen un conjunto de elementos estructurales solamente con el objetivo de montarlos. Las formas, les diría,
De los paneles que ponen la guía de un proyecto pueden ser prácticamente infinitos. ¿Sí? Voy a compartir aquí. No, se está cortando el audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, perfecto. Cambio de máquina, después vuelvo a la siguiente. Ok, vamos a volver por acá entonces. Lo que quiero mostrarles acá es algo que tiene que ver con las unidades de montaje y con la definición de paneles, ¿sí? Ahora vamos a volver a la presentación en un rato, pero sobre todo para definir lo que hablábamos hace un rato, hace nada recién, respecto de la definición de paneles, y cómo los voy a, y cómo esto significa en realidad está relacionado más con una unidad de montaje y no con una unidad estructural. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sigo teniendo, creo que a todos conectados, 114 personas. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Gracias, gracias, gracias. Ahí va. Entonces, en realidad lo más importante respecto de la definición de paneles, así como dijimos, en principio es una unidad de montaje y es una unión de perfiles y de elementos entre sí solamente para simplificar y para darle velocidad al proceso de montaje. ¿Esto qué significa? Que en realidad, por ejemplo, imaginemos este proyecto, ¿no? Tengo una cantidad de perfiles, y acá tengo un sector de pared. Acá tengo toda una pared completa, ¿no? Y entonces, la verdad es que cuando yo pienso en, vamos a mirar el proyecto completo, cuando yo miro toda esta pared en planta baja, por ejemplo, que continúa con un entrepiso, que continúa con un panel en planta alta y que tiene por encima una cubierta, en este caso una cubierta plana, nosotros podemos ver varias cosas acá. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que los elementos estructurales, que son los perfiles PGC, dispuestos de manera vertical, entre un nivel y el otro, están todos alineados. Eso lo mencionamos el otro día como una característica fundamental del armado de steel frame, mismo que se llama en principio inline. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ustedes si ven acá, vamos a pintar esta cenefa, van a ver que
desde la cubierta. No se escucha bien, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Yo tengo a todos silenciados. Qué pena esto. Yo ahí los tengo, ahí los silencié a todos. Ahora se escucha bien, perfecto. Ahí está. Está difícil hoy, chicos, ¿eh? No nos van a ganar igual. Y si hoy no se escucha bien, lo haremos otro día. No se preocupen. Gracias. Lo importante acá es que si vemos elementos estructurales, ahí va, vamos que se escucha bien, vamos que no van a poder con nosotros. Si vemos los elementos estructurales, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Como entrepisos y cubiertas. Pero los elementos estructurales desde arriba hacia abajo, nosotros vamos a ver que hay un elemento, en este caso una viga, que apoya en el montante de planta alta, alineado con el montante de planta alta, y que este montante de planta alta está alineado con la viga de entrepiso, y que esta viga de entrepiso está alineado con la viga con el montante de planta baja. Esto en realidad, esto lo hicimos hace un ratito nada más, para la capacitación, en principio, pero esto, si ustedes lo ven en rigor, tienen que estar mirando para el otro lado. Todos están alineados, ¿sí? Todos están mirando para el mismo lado. La viga está mirando para el mismo lado, alineada con el montante, alineada con la viga y alineada con el montante de planta baja. Y esto se da en todos los casos. Ahora, si yo miro esto, veo que tengo una pared acá, veo que tengo otra pared acá, pero tengo otra pared acá en doble altura. Este entrepiso que se ve acá no está resuelto en toda la planta, sino que hay un sector de doble altura. Entonces, si yo tengo esta pared, que en principio mide, vamos a ver cuánto mide cerca de, no sé, 7 metros. De acá hasta acá. 7 metros 20. Y esta mide 6 metros, ¿sí? Por ejemplo. La verdad es que si yo quiero montar, si yo quisiera montar esto, en principio, 5 metros 20, 5 metros 30, si yo quisiera montar esto como una única pared, como un único panel, la verdad es que sería bastante complejo, digamos. ¿Por qué? Porque yo puedo juntar todos estos perfiles vinculando los extremos de los montantes a través de las soleras, pero la verdad es que en la práctica es bastante complejo, ¿sí? Es bastante complejo, ¿por qué? Porque un panel de 5 metros, o de 6 metros, o de 7, como este lateral que está acá, es un panel que se convierte en, primero, pesado, difícil de manipular, difícil de acopiar, y ni les cuento si están pensando en armar paneles en un taller y llevarlos a obra. Con lo cual, la definición de panel quiere decir, yo voy a, en algún momento, por alguna situación, tomar esta pared que mide 5 metros 20, 5 metros 30, y la voy a interrumpir. ¿Para qué la voy a interrumpir? La voy a interrumpir en 2, 3, 4 paneles para poder montarlo de manera secuencial, para no montar toda esta pared como un único panel, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en longitudinal, cuando yo empiezo a analizar el proyecto a lo largo, yo voy a decidir, en definitiva, transportar este sector, por ejemplo, de pared, este sector que está acá, la mitad de esta longitud de panel, formando parte de un solo panel, y después generar otro acá. Yo esto lo podría hacer dividido en 2, dividido en 3, dividido en 4. Ahora vamos a ver que a medida que yo genero más paneles, tengo que posicionar un nuevo montante para cortar ese panel, como para darle cierre a uno de los paneles, con lo cual cada vez que yo defino un nuevo panel, agrego un nuevo montante. Entonces, la definición de la cantidad de paneles puede estar relacionado también por, bueno, ojo que cada vez
y yo defino un nuevo panel, agrego un nuevo montante, con lo cual aumento el consumo, aumento el costo, ¿sí? Ahora, en longitudinal yo podría hacerlo todo lo que quiera. Por ejemplo, si yo estuviera decidiendo armar en un taller y montar en obra, pero con los paneles transportados en camión, por ejemplo, yo tengo una restricción en el largo del panel que tiene que ver con el transporte de ese panel, ¿sí? Ahora, si yo llevara y recibir la cantidad de perfiles en la obra, y la verdad es que quizás este panel de 5 metros no es tan largo y puedo pensar en que lo armo y lo monto de una vez. Lo que sí yo no puedo, y esto es importante respecto de lo que vimos el otro día, que sí yo no puedo, no debería hacer jamás, es cortar el panel en altura. Nosotros el otro día lo hablamos y respecto a la definición del largo del panel, nosotros lo decidimos en función de aquello que nos parezca mejor, ¿sí? Relacionado sobre todo con el montaje, con la capacidad de transporte, con la capacidad inclusive de estoqueo de los paneles, espacio disponible en la obra o espacio disponible en el taller si fuera armarse en taller. Ahora, respecto de la altura del panel, no hay posibilidades otras más que definir la altura de paneles en función de aquellos puntos donde se encuentra con un plano rígido. Y esto es un poquito más técnico y más relacionado con lo que decíamos el otro día respecto de la estabilidad de estas estructuras, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque acá sí empieza a aparecer el sentido que vimos el otro día, ¿no? Entonces, la resistencia o la estabilidad respecto de, vamos a hacer una vista de este sector. Entonces, si yo veo este sector del proyecto y empiezo a pensar en las cargas horizontales que actúan perpendiculares a esta pared, ¿sí? Cada uno de los montantes, si bien recibe en estos casos una carga gravitatoria que viene del peso y de la sobrecarga del techo y del entrepiso, la verdad es que también está recibiendo una carga que actúa perpendicularmente sobre el plano del panel y que ¿qué va a querer hacer? Va a tender a flexar, no va a tender, sino que va a actuar sobre el montante generándole flexión, ¿sí? En realidad, junto con la carga axial, ahora nos metemos en unas denominaciones un poquito más técnicas, pero entendemos que manejan estos términos. Esta carga axial junto con la carga horizontal de viento va a generar en los montantes, cargas o tensiones de flexo-compresión, ¿sí? Esfuerzos de flexo-compresión. Compresión por la carga gravitatoria y flexión por la carga horizontal que actúa sobre este panel, ¿sí? De manera perpendicular. Ahora, ¿por qué es importante tener esta superficie rígida a la altura del entrepiso o donde fuera? Porque en definitiva, cuando esta carga horizontal actúa flexando estos montantes, el elemento rígido actúa como apoyo de estos montantes trabajando a flexión, ¿sí? O sea, es lo que le va a dar la luz de trabajo por flexión a los montantes en planta baja y en planta alta, de la misma manera, limitados por los planos rígidos que le dé la cubierta y el entrepiso. En planta baja, ¿qué pasa? Y los planos rígidos están dados por el entrepiso o la cubierta, si fuera un proyecto de una sola planta, y la fundación, la platea, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque imagínense, por eso hicimos acá este detalle muy sencillo, más de sencillo, de hecho, ni siquiera planteamos aberturas acá.
Miren lo que pasa en este caso. En este caso, yo tengo una doble altura. Planteamos una doble altura. Entonces, la doble altura, lo primero que pasa con la doble altura, así como lo definimos recién, es que va de plano rígido a plano rígido. Con lo cual el panel no se interrumpe a nivel entrepiso. Podría, y muchas veces, lamentablemente más de las que querríamos, se observan paneles de doble altura resueltos como un panel arriba de otro. ¿Sí? Entonces, ahora lo vamos a ver en este ejemplo, pero las dobles alturas siempre van de plano rígido a plano rígido. No la puedo interrumpir. ¿Por qué? Porque si yo la interrumpiera, imagínense esta situación acá, ¿no? Y entonces yo voy a borrar esto. Voy a sacar mi entrepiso rígido. Digo, bueno, voy a hacer una doble altura de la misma manera que hago poniendo un panel arriba de otro. Entonces miren esta situación, que no corresponde, por favor, versus esta. ¿Qué pasa cuando el viento sopla sobre un panel en doble altura? En realidad, cuando el viento sopla en doble altura, en un panel en doble altura, esta pieza es mucho más alta que la que veíamos antes. La que veíamos antes puede tener tiene la altura de un nivel, digamos 3 metros, por ejemplo. Esta tiene 2 niveles, con lo cual esto va a tener 6 metros y va a estar actuando una carga horizontal de viento, por ejemplo. Lo mismo podría pasar con el sismo. Por la zona donde nosotros estamos no nos preocupamos, por lo menos hoy, de esto. Acuérdense que esto es solamente el ABC. Pero esta carga horizontal, en definitiva, va a flexar estos montantes, con lo cual esa flexión que antes analizábamos en planta baja en 3 metros, acá la tenemos que analizar por lo menos en lo que sea, digamos, pero estas alturas van a estar en el orden de los 6 metros. ¿Qué quiere decir? Y que en definitiva, esta sección que resuelve un montante en planta baja, o de una sola planta, en planta baja o en planta alta, pero digamos de en una sola planta, no va a ser la misma sección que un panel que resuelve una doble altura. A ver, y cuando digo doble altura, digo una altura que sea mayor a un solo nivel. Pues, entonces acá empieza a aparecer el criterio. Vos me decís, mira, no, voy a hacer es un proyecto de una planta. Ok, sí, tengo paneles de 5 metros de altura, de 4,70, no es tan raro, digo, hemos resuelto más de un proyecto con alturas de paneles de cerca de 5 metros sin que sean dobles alturas, todo un proyecto en planta baja. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que puede ser dificultoso montar esto. No va a ser lo mismo montar un panel de 5 metros, de 6 metros de altura, que de 2,60 metros o de 3. Ahora, desde lo estructural, tampoco es lo mismo. Con lo cual, los elementos que componen un panel en doble altura no van a ser los mismos que aquellos que componen un panel en una sola planta, con alturas alrededor de los 3 metros, digamos, por darles una referencia. Si bien el objetivo acá, ¿cuál es? Es que el perfil que compone un panel está directamente relacionado con un montón de aspectos, pero desde lo arquitectónico, y entiendo que hay mucha gente que llegó acá a través de la convocatoria del Colegio de Arquitectos, desde lo arquitectónico, la variación de altura de los paneles va a afectar directamente a la sección que se utilicen en paneles. ¿Por qué digo esto? Porque en general, cuando se habla de paneles, se habla de la sección más habitual que se usa en paneles. A mí me da pánico hablar de secciones habituales, pero que es el clásico perfil PGC 100x09. Si ustedes hablan con alguien que hace steel framing o visitaron obras o inclusive hicieron obras, saben y reconocen que las secciones más habituales para paneles son secciones de 100x09. Esto es absolutamente restrictivo. Esto de ninguna manera significa que los paneles en general se resuelven con perfiles de 100x09. Se ven profundamente, seriamente afectados por la longitud del panel. Perdón, por la altura del panel, por la longitud del montante.
¿Y qué quiere decir la longitud del montante? Quiere decir la altura del panel entre planos rígidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo puedo cortar? Imagínense este panel ahora, que yo lo interrumpí, pongo un panel arriba de otro con una carga horizontal acá. El haber interrumpido el panel, independientemente de que acá quedó el espacio del entrepiso, ¿no? Yo podría bajar este entrepiso y ponerlo, este panel y ponerlo directamente alineado, ¿no? Eso no es un problema. Entonces apoyo un panel con el otro. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que cuando la carga horizontal de viento pega sobre este panel, este sector, en donde aparece la unión de las dos soleras, cuando lo miro en horizontal, cuando lo miro recibiendo las cargas horizontales, esto es una articulación. Con lo cual este panel, cuando reciba la carga de viento perpendicular a él, va a ser así. ¿Se entiende? ¿Ven mi cursor? No va en este caso, la acción del viento va a flexionar este perfil. Se va a deformar por flexión. En este caso no. Más allá de lo técnico que esto puede resolver, y no vamos a avanzar muchísimo más sobre esto, pero me parece profundamente importante, sobre todo porque las dobles alturas no necesariamente aparecen en proyectos con doble altura formal como desarrollo proyectual, digamos. En cualquier proyecto de dos plantas, donde haya una escalera que tenga uno de sus muros en contacto con el exterior, se genera constructivamente una doble altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ojo que con esto lo que aparece es que el perfil no va a ser el mismo, pero sobre todo, lo que más me importa a mí acá, para transmitirles en la definición de los paneles, es los paneles los puedo discretizar a lo largo, tanto como quiera. En altura, la definición de la altura del panel es aquella que da la posición de un plano rígido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si quieren aprovechar. Yo no estoy viendo el chat, no sé. Flor, Tamara. Todavía no han hecho ninguna pregunta. Ok, quiero preguntar si es porque quedó claro, si es porque entendieron todo, o si es porque esta parte de estructuras siempre es muy aburrida. Muy aburrida para los arquitectos, yo los entiendo. Muy claro, está claro, gracias. Son arquitectos y se entiende. Para facilitar el montaje y posibilidad de segmentar los paneles, claro, esa es la definición de panel. Segmentarlos a lo largo. A mí me parece muy importante marcar esta necesidad de que no los puedo segmentar en altura. Si el panel es muy alto, ese panel va a tener una sección que es mucho más grande que un panel más bajo, y lo voy a poder segmentar. Entonces en esos casos el criterio, para hacerlo más simple, más trasladable, más fácil el montaje, es como es alto, es muy alto por esta cuestión de que la definición de su altura está dada por los planos rígidos, lo que hago es, en general, armar paneles más cortos, menos largos, digamos. Estamos hablando del largo del panel como longitud de la solera y estamos hablando del alto del panel como la longitud del montante. ¿Se entiende? Más adelante veremos cómo armar los paneles teniendo aberturas, exactamente, ya te van a afectar las cargas, exactamente, que se comporten como uno, por más que no se disminuya la sección. En doble altura me refiero a poder transmitir las solicitaciones entre módulos. Las solicitaciones se transfieren pieza por pieza, ¿no? Acá alguien pregunta qué perfiles se utilizan en los paneles de doble altura. En principio no se usan los mismos perfiles que los montantes simples. Nosotros no vamos a tener tiempo de ver en este ABC pautas para el predimensionamiento de secciones y demás. Yo lo que voy a hacer es mandarles un correo
con unas tablas para que puedan al menos mirarlas y eventualmente en el curso más adelante poder trabajar sobre eso, que habla del predimensionamiento y que da algunas pautas muy generales para predimensionar secciones. Para que tengan una idea, si en principio, si hablamos de que un proyecto tiene un panel en planta baja de cerca de 2,60 metros en la zona de Rosario, en una sola planta, que se resuelve con perfiles de PGC de 100 por 0,9 cada 600 milímetros, ¿sí? Hablamos de un perfil PGC 100, de 100 milímetros de altura, 0,9 de espesor, ¿sí? Cada 600 milímetros de modulación. Si ese mismo proyecto tuviera de nuevo, son valores para que tengan de referencia, no son de ninguna manera valores absolutos ni totalmente reales, pero como referencia, un panel de doble altura en esa misma locación, quizás vaya a estar resuelto con perfiles dobles, o sea, 2 perfiles cada 400 milímetros en sección PGC 150 por 1,25. O sea, es muchísima la afectación que tienen las deformaciones y la flexión en la definición de las secciones, ¿sí? Y entonces esto que aparece acá también, a nosotros nos parece muy importante de plantear. La semana pasada tuvimos una charla súper interesante con la oficina técnica de una empresa. Yo creo que algunos de ellos están acá hoy. Súper interesante, y hablamos especialmente de esto, de las dobles alturas, y cómo en función de la magnitud del proyecto, el consumo que puede llevar, o la diferencia en consumo que puede llevar a estimar una doble altura con perfiles en 100 por 0,9, cuando eso jamás va a darse. O sea, si hay algo que puedo decirles certeramente, es que un perfil en 100 por 0,9 para resolver una doble altura no verifica, no verifica la estabilidad de ese perfil directamente, no importa con qué carga vaya a trabajar, ¿sí? No es una cuestión de cuánto viento sopla, tiene que ver con la propia esbeltez de la pieza. Entonces, es muy importante esto, independientemente de que ustedes no sean los que vayan a calcular, porque es importante, volviendo a lo que decía al principio del día de hoy, que es que tengan criterio, es que sepan que a medida que ustedes aumentan las alturas de los paneles, básicamente la distancia entre los planos rígidos, van a aumentar las secciones de esos paneles, las secciones de los perfiles que componen esos paneles. Y al aumentar las secciones, aumentan los kilos, y al aumentar los kilos, aumentan los costos. Básicamente lo que a ustedes les importa fundamentalmente es reducir como objetivo de desarrollo óptimo de un proyecto en steel framing, es reducir el consumo de acero desde el punto de vista material, o sea, y de nuevo acá la gente de Centro de Chiapas, si bien son los que venden perfiles, la única manera sostenible de trabajar esto, y esta de nuevo es una postura muy clara que nosotros tenemos como profesionales y como consultoras, es la disminución del consumo de acero. Entonces, desde el punto de vista material, el acero es el material que más incide en el costo de la obra. Hoy les diría que incide en aproximadamente el 10% del monto total de la obra, ¿sí? Es un montón. Entonces, todo aquello que ustedes conozcan del funcionamiento de la estructura desde el momento más temprano del desarrollo del proyecto, va a hacer que el consumo de materiales sea menor, que el consumo de acero sea menor. Eso por un lado. Y el otro aspecto que para nosotros es muy importante y que es el otro lugar donde ustedes deberían trabajar por reducir, es el factor tiempo. O sea, el steel framing, la observación de los proyectos para reducir costos y para hacerlos eficientes,
básicamente tiene que ver con centrar la atención en disminuir el consumo de acero desde lo material y desde lo ejecutivo en disminuir los costos. Y esto significa desarrollar proyectos que se monten rápido y articular la cantidad de tareas que van una arriba de la otra, dije, y en realidad es eso, porque es trabajar sobre la superposición de tareas para que los tiempos totales sean los mínimos posibles, por supuesto, más allá de la optimización del consumo del resto de los materiales, ¿no? Pero si ustedes me preguntaran 2 puntos fijos en los que hacer foco, y que son muy críticos para el análisis de este tipo de proyectos y para la mejora de este tipo de proyectos, es la reducción del consumo de acero y la reducción de los tiempos. Por supuesto que el tema de las placas muchas veces se centran en, bueno, en la optimización de las placas y demás. Por supuesto que todo suma, pero les diría que ese es donde haríamos definitivamente foco. Si me dan un minuto, yo voy a tratar de volver a la otra máquina para volver a la otra presentación. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Como mencionamos los perfiles, ese es todo un tema. Buenísimo, buenísimo lo del redimensionamiento. ¿Qué pasa si... Gracias. ¿Qué pasa si uno monta la solera del entrepiso con tornillos a los montantes de doble altura en vez de cortar el panel? La solera del entrepiso con tornillos... No, Dios mío. Ok, ya entendí. Más allá de la resistencia al corte y desgarre de los tornillos. Gracias por el más allá de la resistencia al corte. Es que fijar eso lo vamos a ver la semana que viene cuando damos entrepisos. Pero fijar la solera del entrepiso al panel es peligroso, ¿no? Desde el punto, o sea, si nosotros generáramos esa continuidad en el panel y le diéramos, ese es un concepto que se llama platform framing. Yo lo voy a anotar acá. A ver. Platform, como de plataforma, ¿no? Platform framing. El platform framing es el origen, digamos, del steel framing, en donde lo que se hacía es montar paneles de la altura total del edificio. Y entonces, cuando se montaba a la altura del edificio, después se metían internamente los entrepisos. Voy a ingresar por acá ahora. A ver. ¿Me escuchan? Bárbaro. Sí, se escucha bien. Cambiamos de máquina. Perdón, ¿dónde estábamos? Estaba diciendo algo. Me perdí. Si me escriben. En el entrepiso que había consultado para unirlo. El entrepiso, gracias. La importancia de tener un equipo. Gracias, Tamara. Entonces, ¿qué pasa con esto? El entrepiso, en ese caso, en el caso del platform frame, lo que sucedía es que el panel tenía la altura total del edificio y los entrepisos llegaban a tope, parecido a lo que planteaba recién, no me acuerdo el nombre, planteaba alguien acá, ¿no? Entonces, lo que es problemático en ese planteo que hiciste es la fijación del entrepiso al panel de doble altura. Respecto de qué pasa cuando ese entrepiso llega y no lo interrumpe, funciona como plano horizontal rígido, ¿se entiende? No importa que no lo atraviese. Si nosotros pudiéramos resolver la fijación de ese entrepiso al panel llegando a tope,
si esa vinculación pudiéramos resolverla, ese entrepiso funcionaría como plano rígido para el panel de doble altura. Lo que pasa es que en ese caso no tenés una doble altura, o sea, si tenés una doble altura y llegas con el entrepiso, desapareció la doble altura. El concepto es un panel que sea muy alto. Y en definitiva es asociar la altura del panel, tener en claro, empezar a meter esos conceptos cuando uno proyecta, que es, ojo, que cuando me voy en altura, y eso no es raro, o sea, no estoy diciendo que no se puedan hacer, o que no se hagan, al contrario, se hacen un montón. Lo que digo es, uno tiene que tener en cuenta que estas secciones que muchas veces se están dando vueltas en charlas, inclusive en charlas por internet, o en detalles, o en fotos que se suben a las redes. Ojo con eso, y eso es lo que nosotros tratamos de difundir desde un punto de vista lo más crítico posible. Sean críticos al momento de observar fotos, de observar documentación, de escucharnos a nosotros o de escuchar a otros. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. En ese planteo que hacían recién, lo que a mí me preocupó fue la llegada del entrepiso y la vinculación a través de la solera o de la cenefa del entrepiso. Eso no es una opción, lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos entrepisos. Es una opción muy peligrosa, digamos. Genial, me alegro, Lucas, de nada. Entonces acá, de nuevo, unidades de montaje, unidades estructurales, quedó claro, va a haber variables, las dimensiones, la geometría, puede haber muy distintas formas de paneles, en general vemos un rectángulo, podemos ver paneles de las más distintas geometrías. Otra variable dentro del panel o de la concepción del panel es los materiales que lo componen. Los materiales que lo componen en función de el tipo de sección, ¿sí? La ubicación de ese panel, cómo lo armo y lo monto, dónde lo armo, inclusive dónde lo monto. Está siempre la fantasía de armar un modelo, y eso es lo que llamamos construcción modular, que eso es otro mundo de nuevo, que es armar una cajita y directamente trasladar la casita terminada, ¿sí? Habrá otras restricciones y otro tipo de análisis que hacer en eso. Y después están los subsistemas componentes, porque en definitiva yo podría llegar a un punto, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, en el que puedo montar más que solo la estructura metálica. Nosotros en principio, sobre todo cuando hablamos de procesos iniciales, de ingeniería de proyecto, cuando hablamos de paneles, salvo que lo especifiquemos más claramente, más concretamente, estamos hablando del conjunto de perfiles vinculados entre sí para premontar la estructura, sin ningún otro material adherido en ese proceso, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad yo puedo pensar en que ese proceso, justamente como unidad de montaje, yo podría decir, pero si lo voy a prearmar, ¿por qué no pongo el OSB? ¿O por qué no pongo las cajas de electricidad? ¿O por qué no pongo los caños? ¿Sí? Entonces ahí aparece la posibilidad de desarrollar un sistema o una metodología en la que, una lógica, porque no deja de ser steel framing, ¿sí? Una lógica en la que digo, yo uso la lógica estructural con material y constructiva del steel framing, pero en vez de armar en obra, armo en taller. ¿Y hasta dónde armo en taller? Y esa será una pregunta que dependerá de un montón de factores, pero que eventualmente me podrían permitir a mí sumar a ese marco estructural, a esa vinculación de perfiles entre sí, otros subsistemas como la aislación, las instalaciones, el revestimiento, etc. ¿Sí? ¿Se pueden conformar perfiles curvos? Sí, se pueden hacer básicamente troquelando las soleras. Lo que yo digo siempre es, se pueden hacer un montón de cosas. El tema es cuándo tiene sentido y cuándo no. ¿Sí? Porque en definitiva vamos a ver que un panel curvo se puede, pero si ese panel después quiero que sea portante, debería tener un dintel, porque si yo después quiero, imagínense ese panel curvo
la orientación de esos montantes dentro de ese panel curvo, ¿no? Entonces, esos montantes ya no van a estar alineados. ¿Cómo hago para que las vigas por encima de ese panel curvo estén alineadas? Las líneas de esas almas, en definitiva, son todas radiales. O sea, es medio complejo. Lo que yo digo es siempre, y esta es una casi que les diría, es un mantra que nosotros con el que trabajamos con el equipo, con Flor y Tami, y con los asesores externos con los que trabajamos muchas veces, y es, si no es simple hay que arrancar de nuevo. Simplifiquemos. Lo simple no es fácil, ¿sí? Entonces a veces uno se, inclusive por el llegar a forzar, por el forzar soluciones, por el solo hecho de usar steel framing, o sea, no necesariamente siempre, nosotras mismas, no siempre todas las soluciones requieren steel framing. O trabajamos con perfiles laminados, o podés trabajar inclusive por cuestiones proyectuales con hormigón mismo, con hormigón visto, y hemos hecho proyectos de los más variados, pueden convivir perfectamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque digo, depende de qué muro curvo estamos hablando, ¿no? Internamente se hacen un montón de cosas. Ahora, cuando hablamos desde lo estructural, a veces es como, veamos cuáles son las ventajas y las desventajas de quedarnos dentro del steel framing o de recurrir a otro tipo de solución que simplifique el proceso, digamos, ¿no? Porque si no, a veces uno se queda muy duro dentro de algunos parámetros como establecidos, y nos parece siempre que lo más sano para todo el proceso, para el proceso en su conjunto, es, háganse esa pregunta, ¿esto es lo más simple? ¿Lo estoy haciendo simple? ¿Es lo más simple a lo que puedo llegar? Y siempre digo lo mismo, simple no es fácil. Muchas veces todo lo contrario, ¿no? Pero ese debería ser, por lo menos para nosotras, ese es nuestro norte. Entonces acá vemos algunos detalles de paneles, acá vemos un panel ya por montado, y fíjense, a mí lo que me gusta ver en este caso, mostrar en este caso, es, si ustedes ven acá en el medio, hay dos montantes, y esos dos montantes en realidad se dan porque eso es un corte entre paneles, ¿sí? De la izquierda hasta acá hay un panel, y de acá para acá hay otro panel. Por lo tanto, uno de los paneles tuvo agregado el montante de cierre, ¿para qué? Para que cuando pongo este al lado de esto, vengo y los atornillo estos dos montantes que están vinculados por sus almas, con tornillos. ¿Está? Bueno, acá se ven soluciones de aberturas con dinteles sobre abertura. Acá esta es una, independientemente de que no se entienda, esta es una buena foto, en donde lo que hago es solamente acopiar paneles, de nuevo, paneles solamente, conteniendo perfilería y tornillos, ¿no? En este caso, paneles montados con estructura más rigidización. Ahora vamos a hablar dentro de un rato de rigidización, de tableros de rigidización especialmente, que es lo que más usamos, que no es lo único, pero que es lo que en general más se usa, es muy práctico. ¿Cuál es el problema de la rigidización en el armado de paneles? Y esto es algo que es bien interesante que lo noten, es que el emplacado de diafragma de rigidización, los bordes del emplacado no deben coincidir jamás con los bordes con una discontinuidad estructural, ¿sí? Entonces, todo lo contrario, si yo tengo un panel, lo que no quiero es emplacar ese panel hasta sus bordes. En este caso, por ejemplo, a ver, en este caso, en donde acá tengo la junta entre paneles, por ejemplo, este
este punto es un motivo por el cual yo acá voy a pasar con la placa no va a coincidir con esto. ¿Por qué? Y porque en definitiva en horizontal también va a generar una rótula. ¿Sí? Que después con la estructura de cubiertas todo esto se rigidiza, pero en principio los tableros nunca van a coincidir, el corte, el borde de los tableros enteros, nunca van a coincidir con los bordes de la estructura. ¿Sí? Por ejemplo, entre un panel en planta baja y un panel en planta alta, yo voy a interrumpir el emplacado 30 centímetros por debajo de la escalera superior para coser el extremo superior de los paneles de planta baja con el extremo inferior de los paneles de planta alta. ¿Sí? Entonces, ¿se puede emplacar antes los paneles? Se puede. ¿Qué cuidado hay que tener? Y que de alguna manera lo que hay que hacer es generar planos de emplacado. Porque en ningún caso una buena solución nunca es buena solución emplacar los paneles hasta sus bordes con el tablero. ¿Sí? Este es un ejemplo en el que nosotros armamos un panel entero y lo terminamos. O sea, este es un panel en donde está, inclusive fíjense que acá está instalada la cinguería de borde inferior. Esto es porque este panel se va a montar separado y paralelo a una medianera existente. ¿Por qué pudimos hacer esto? Básicamente porque el proyecto es muy chiquito. Este muro mide cerca de 4 metros. Es un muro muy pesado, es un panel que resultó ser muy pesado. Fíjense que esto tiene los paneles, los perfiles, más el OSB, más la estructura secundaria para fijación de la chapa, más la chapa, un perfil de cerca de 3,5 metros. Pero era la única opción. ¿Por qué? Y porque el proyecto contemplaba, formalmente en una caja despegada muy cerquita de la medianera, pero despegada de la medianera, con lo cual no tenía manera de cerrar esto. Entonces, ¿qué hicimos? Lo cerramos todo, le dimos continuidad a lo que le teníamos que dar continuidad en los extremos. Acá se ve un poquito y acá se ve por debajo también la barrera de agua y viento, que solapa contra los paneles de frente y de contrafrente con los que se iba a encontrar, pero el paquete está totalmente montado del lado exterior. ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poco a lo conceptual. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Han preguntado sobre los anclajes y eso lo vemos sí, en un ratito. por eso. Y si el doble montante también va doble en la cubierta del perfil. Si se corresponde. No necesariamente en relación con el doble montante de la doble altura, digamos. El doble montante responde a la necesidad estructural de ese elemento en la doble altura, y después habrá que ver cómo se resuelve la estructura de la cubierta. ¿Sí? Uno no está relacionado con el otro. Exacto, no condiciona al otro, gracias. Entonces vamos a volver a las bases. ¿Qué es un panel ciego? ¿O qué es un panel? Un panel es un conjunto de perfiles, estos perfiles van a estar vinculados entre sí. Dijimos que íbamos a usar una modulación, el otro día hablamos de esa modulación, puede ser 400, puede ser 600. Esos perfiles verticales se denominan montante, se resuelven con perfiles PGC y se vinculan entre sí a través de un perfil PGU, uno superior y uno inferior, tomando los extremos de los montantes, que se llaman soleras de panel. Solera superior de panel, solera inferior de panel. Fíjense que en este caso nosotros consideramos un panel ciego, sin aberturas, sin encuentros, sin nada, y todos miran para el mismo lado, separados la modulación. Acá, no sé si ustedes alcanzan a ver la sutileza, quizás teníamos que haber sido un poco más explícitos, en donde el primer
módulo no responde a la modulación, es un poquito más chiquito. ¿Qué quiere decir esto? Y que la verdad es que la modulación no me obliga a tener muros múltiplos de la modulación. Yo puedo tener el muro que quiera. Entonces, si el panel no es múltiplo de la modulación, y bueno, va a haber módulos extremos, en este caso el izquierdo, podría ser el izquierdo y el derecho, podría ser solo el derecho, que no van a responder necesariamente a la modulación, y eso está perfectamente bien, ¿sí? Lo interesante acá también es que aparece, como vimos recién en la foto, este último montante, que es el montante de cierre de panel. ¿Por qué? Porque si yo interrumpí la pared que tenía 10 metros de largo para poner 2 o 3 paneles consecutivos, cuando vengo y pongo todos los paneles que están relacionados con la grilla, este último lo pongo girado, con el alma para el otro lado. ¿Para qué? Y para que después, cuando se encuentre con el siguiente, estos 2 paneles se vinculen con tornillos a través de las almas. ¿Está claro? Eso es muy fácil, digamos. O sea, acá hay un planteo. Hace un ratito vimos el inline framing en vertical, ¿no? Vimos el inline framing en el volumen, de los niveles superiores hacia los inferiores. Vimos esa necesidad de alinear, porque si metemos un elemento estructural fuera de la grilla, ese elemento estructural en definitiva va a descargar sobre una solera de panel, y esa solera de panel no tiene ningún sentido estructural, no tiene misión estructural, ¿sí? Con lo cual, la alineación de las estructuras, la alineación de las cargas de los elementos estructurales es, digamos, la base del ABC, la A de las estructuras, ¿sí? Después veremos cómo esa A a veces puede correrse y con qué criterios. Pero en principio esa es la base. Entonces, en la planta aparece acá una herramienta que a ustedes los puede ayudar en un principio, que es una grilla. ¿Para qué? Para que en definitiva yo pueda asegurarme, no solamente de que en corte pueda haber esa alineación o en vista, sino en la planta. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, este montante que veo acá, en este panel, estoy moviendo mi cursor, y voy a montar una viga de frente a contrafrente, por ejemplo, yo necesito asegurarme que si acá tengo un montante alineado en el panel de enfrente, porque si no, ese montante va a caer en otro lado. Entonces este es el concepto que nos lleva a plantear muchas veces, les diría como una herramienta gráfica, sobre todo una herramienta gráfica, una primera herramienta gráfica, esta grilla en la planta. ¿Y esta grilla qué es? Es una serie de ejes separados la modulación que hayamos elegido, para posicionar respecto de esa grilla los montantes. Entonces, si yo tengo una planta, básicamente una planta de proyecto, ¿qué voy a tener? Y voy a tener perfiles en relación con esa grilla, siempre con el mismo criterio, no importa cuál sea. En general, nosotros recomendamos que sea cual sea, no sea nunca el centro del perfil, porque el centro del perfil no existe, no es material, digamos, no está materializado. En principio lo más práctico para la documentación, para las obras, es que las alineaciones y las cotas estén siempre dadas respecto del alma de los perfiles, pero podría ser el labio también, ¿sí? Podría ser el que elijan. Lo importante es que mantengan un criterio sobre todo, ¿no? Acá estoy viendo Maxi de Petris, tanto tiempo. ¿Qué programa se puede usar para dibujar plantas con esa grilla? En realidad cualquier grilla, en cualquier programa puedes dibujar una grilla. Nosotros en particular usamos Vertex, que es un software, es un BIM especial para steel framing. En CAD se pone, en cualquier software de dibujo, de modelado, te permite colocar grillas. Entonces, lo interesante acá, más allá de ver las piezas sobre la grilla, que son las de base, vemos que van a aparecer otras cosas, o sea, ¿qué pasa en las esquinas? ¿Qué pasa cuando un panel se encuentra con otro? ¿Sí?
Y acá, por ejemplo, en este panel que se ve acá en el medio, si ustedes ven, este panel se mete en el interior y no se corta con la grilla. Y esto es un poco lo que yo les mostraba recién. ¿Ustedes ven mi cursor? Dando vueltas acá, en el centro de la slide. Sí, perfecto, gracias. Fíjense que este montante es un montante de inicio de panel. ¿Por qué? Y está fuera de la grilla. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo sobre la grilla, el panel se me hace más largo o más corto. Entonces, siempre, cada pared empieza con un montante, independientemente si está arriba de la grilla o no. Entonces, cuando ustedes ven esto, lo que probablemente les empiece a suceder en sus mentes es, pero pará, entonces si yo proyecto sobre la grilla, hay un montón de situaciones que se empiezan a simplificar, elementos que empiezan a cumplir funciones dobles y demás. Y eso, en definitiva, es a lo que finalmente uno después llega en la aplicación de algunos proyectos. Esto no quiere decir que todos los proyectos deban ser desarrollados sobre grilla, ¿no? Pero nos sirven para ver algunas de estas cuestiones. En este caso, por ejemplo, un encuentro en esquina, ¿sí? Uno de los paneles pasa con alguno de los criterios, hay criterios de montaje por los cuales yo puedo elegir que uno de los paneles pasa en esta esquina, podría elegir que pasa este vertical o que pasa este horizontal. Esa será una decisión de desarrollo de ingeniería por cuestiones variables, pero lo que hago acá es finalmente agregar este montante doble alineado con el filo interior del panel, fundamentalmente ¿para qué? Para darle apoyo al emplacado interior y rigidez para la colocación de un anclaje, ¿sí? Entonces, van a empezar a aparecer encuentros entre piezas, igual que acá, igual que en este encuentro en T, en donde, ¿qué empiezo a usar? Empiezo a usar una cantidad de perfiles para diseñar encuentros entre paneles que básicamente lo que me permitan sea vincular estructuralmente los paneles entre sí, por un lado, y por otro lado, darle apoyo. Acuérdense que las placas, además de, los perfiles, además de tener, de cumplir con una misión estructural, cumplen con una misión constructiva, que es darle apoyo a las placas. Entonces, a veces no necesito desde lo estructural la aparición de un perfil, pero si no lo coloco, la placa se queda sin apoyo, y ahí lo que pasa es que falla la placa. Entonces, este perfil, por ejemplo, que está acá en el borde interior de este panel, es justamente para darle soporte a la placa interior, ¿sí? Lo mismo pasa con este encuentro en T acá. Encuentros de paneles en esquina, encuentro de paneles en T. Esta unión de perfiles, tanto en el doble que aparece, este montante doble que aparece en un encuentro en esquina, o este doble que aparece en un encuentro entre dos paneles en T, son elementos lo suficientemente rígidos como para después nosotros los utilicemos para la colocación de anclajes. Si bien la definición de la posición de los anclajes surge de la memoria de cálculo, en general uno lo que hace es un planteo de posicionamiento de anclajes y lo verifica, ¿sí? Es un proceso de iteración. De nuevo, las estructuras no tienen una sola solución. El secreto, en definitiva, de desarrollar una buena estructura no es encontrarla como si fuera una sola, ¿sí? Sino encontrar aquellas soluciones que sean lo más efectivas para el proyecto. Entonces, nosotros podríamos proyectar planteando la posición de los anclajes en lugares donde ya tengo constructivamente elementos rígidos y después verificarlo. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
Entonces, ¿qué pasaría en el caso de un panel ciego donde aparece un montante triple? Bueno, aparece un montante así y empiezo a ver, ya empiezo a tener una visión de los paneles en donde el panel ya no es tan ciego y empiezan a aparecer piezas nuevas. Por ejemplo, un montante triple para un encuentro en T. Y después van a aparecer el aporte de las aberturas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo que empezar a abrir vanos en aberturas? Y esta es otro de los motivos principales por los cuales estos paneles ciegos que planteamos originalmente, con perfiles separados de la modulación, van a verse afectados. Y entonces esa afectación, en principio lo que hace es afectar la estructura. A ver, necesito resolver un vano, y para resolver un vano tengo que interrumpir el perfil a través del cual estoy diciendo que viaja la carga. Con lo cual, primero podemos plantear una solución constructiva no estructural. Esto se da básicamente para un panel no portante y en principio interior, sin dintel. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer solamente un panel de este tipo, sin dintel, cuando este montante no trae carga más que su propio peso. Si hay algo por encima de este montante que está descargando a través de él, sí o sí tendré que resolver el posicionamiento de un dintel para transferir esos esfuerzos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ese panel no recibe carga por encima? Es casi un panel de drywall, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en esto? Recorto el vano, la dimensión del vano que necesita en la estructura, que en principio jamás va a ser la misma medida de la carpintería, esto es una nota al pie, pero ese vano debe contemplar la colocación de la carpintería más el revestimiento que hagamos del perímetro de la estructura, ¿no? Entonces, una vez que yo defino las dimensiones de ese vano, interrumpo en la posición que corresponda los montantes existentes, y esto me va a generar un tramo de montante por encima y por debajo de la estructura, en el caso de ser una ventana. Estos tramos de montantes interrumpidos se llaman cripples. Cripple quiere decir lisiado. Entonces, lo que va a pasar acá es que estos cripples quedan sueltos ya, y entonces se van a vincular entre sí a través de una solera de vano, que es esta que se ve en la tercera figura. Y lateralmente voy a colocar un montante adicional en cada lateral, que se denomina king, que en principio, si es uno solo, lo voy a posicionar de manera que las almas queden mirando hacia el vano, para que esto me facilite el emplacado de ese vano, inclusive la fijación del marco de la carpintería. Entonces, en un panel no portante, no estructural, lo que voy a tener básicamente como elemento adicional van a aparecer estos cripples en la posición original donde estaban los montantes de grilla, va a aparecer dos kings, uno a cada lateral, para darle límite lateral al vano, y van a aparecer las soleras de vano, que son estos perfiles PGU, que contienen los extremos sueltos de los cripples. ¿Estamos hasta acá? Este es un tema muy largo, siempre me entusiasmo mucho y hablo de más muchas otras cosas, pero bueno, no importa, si no agregamos un día más. Vamos a ver qué pasa con los paneles portantes con dintel, que esto es lo más importante, digamos. ¿Por qué? Nosotros prácticamente no usamos paneles sin dintel, salvo para interiores. ¿Por qué? Porque le da rigidez adicional a la estructura, porque evita deformaciones excesivas. La verdad es que esta solución que nosotros planteamos como panel no portante sin dintel es una opción que solamente utilizamos cuando el panel, por supuesto, es no portante, en paneles solamente interiores que tengan vanos de menos de 1 metro. Si no,
inclusive cuando sean no portantes, para limitar la deformación del tramo panel por encima de la abertura y que afecte al marco de la abertura, colocamos un dintel constructivo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando el panel sí lleva carga, ¿qué pasa acá? Bueno, acá cada uno de estos montantes originales están recibiendo una carga, producto de la acción del entrepiso, de la cubierta, de la planta alta, de lo que sea. Con lo cual interrumpirlos significa cortar una columna. Yo creo que se los dije la semana pasada, no sé si les dije a ustedes o a alguien más. No le hagan a un montante nada que no le harían a una columna de hormigón en un edificio de 10 pisos. ¿Por qué? Y porque en definitiva nuestros montantes no son más que columnas. Son columnas, columnitas, si quieren, que llevan una porción más chiquita de la carga porque hay muchos más, pero en definitiva funcionan del mismo modo. Entonces, que sean livianos es porque llevan poca carga, pero lo que lleva este elemento no lo lleva nadie más, ¿sí? Entonces, que se interrumpa el montante significa que yo tengo que trasladar, mover, llevar las cargas que va a llevar este montante a algún otro lado. Y eso, ¿cómo lo hago? Lo hago posicionando, ya sea inmediatamente por debajo de la solera de panel o inmediatamente por encima del vano, un dintel. Ese dintel es un tubito, hay varias maneras de resolverlo, pero en general es un tubo. A ver, cuando digo tubo no hablo de un tubo estructural, sino hablo de un tubo armado como, a ver, vamos a mostrar. Miren, esto es un dintel. ¿Qué quiere decir? Son dos perfiles PGC, ahora vamos a ver otras fotos, pero son dos perfiles PGC que forman un tubo atados a través de esta solera que se ve, acá se ve como al revés la foto. Esta es la que se llama la solera de dintel. Y este tubito, formado por estos dos PGC, se mete en la solera superior del panel. Esto en realidad tendría que ser así. Esto tendría, para que lo vean más fácil, uy, esto está muy lento. Vamos a volver a verlo acá. Miren esto. A ver. Acá se ve, pero este es un panel muy particular también. Este es el tubo. Y esta es la solera, miren, a ver, ¿dónde lo puedo mostrar? Un dintel que sea un poquito más fácil. Fíjense este dintel. Un dintel muy largo. Todavía está medio lento el pasaje de este. Esto que ustedes ven acá es un dintel bastante especial, digamos, bastante fuerte, es un perfil de 300 o de 250, ya no me acuerdo, con esa solera inferior que yo les mostraba para contener los extremos de los cripples. ¿Para qué se ponen estos cripples? Y bueno, en definitiva solamente para completar hasta llegar al nivel de dintel de la carpintería, ¿sí? ¿Y dónde apoya este dintel? Este dintel apoya en estos perfiles que están acá. Acá hay 3, y acá hay 3 del otro lado, que se llaman jacks, o jambs, o jambas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Básicamente, los jacks sirven para darle apoyo al dintel. ¿Cuántos jacks voy a poner de cada lado? Y voy a poner aquellos que resistan las descargas del dintel. En general hay una regla que anda dando vueltas por ahí, que es la regla de la cortina. Hace muchos años hicimos muchos seguramente habrán escuchado hablar de Consul Steel. Yo armé Consul Steel hace muchos años. Cuando hablo de la cantidad de años,
me siento muy vieja, pero sí, armamos con Celestina en el 98, y armamos un manual, y probablemente algunos de ustedes hayan leído ese manual, y en ese manual se presenta la regla de la cortina, ¿sí? La regla de la cortina dice que en realidad los jacks a cada lado son la cantidad de montantes que cortó la carpintería dividido 2. Entonces, si corto 2 montantes, pongo 1 a cada lado. Si corto 3, y bueno, redondeo y pongo 2 a cada lado. Porque en definitiva estos apoyos están reemplazando todo aquello que cortamos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso suele estar sobredimensionado. No importa, mejor que sobre y no que falte, pero de todas maneras lo importante es que sepan que esto también se verifica. ¿Qué pasa después de esto? Y la verdad es que este dintel acá, agarrado a esta solera, como dijimos antes, es una articulación, es medio parecido a lo que vimos antes con un panel arriba del otro. Cuando el viento sopla sobre este sector, el dintel respecto de los cripples genera una articulación. Entonces, para evitar esa articulación, lo que hacemos es colocar un king. Este montante que tiene la altura de los montantes regulares de ese panel, de solera superior a solera inferior, es un montante que tiene el alma mirando hacia la abertura para que yo pueda venir por acá, que tiene la boca abierta, y atornillar el extremo del dintel al alma del king. Acá se ve. De hecho, por eso yo pongo esta foto acá. Porque es muy importante, fíjense que ese tubito que les mostraba antes, en el extremo, tiene esta solera. ¿Y esta solera para qué es? El único sentido de esta solera que sirve de tapita a ese dintel es para fijarlo al king. Son 2 perfiles C enfrentados contenidos por 2 PGU superior e inferior. Perfecto, Ceci Fernández. Te sacaste una estrellita. Exactamente. Después les voy a mostrar una sección con un poco más de detalle. Tenía más para mostrarles en el modelo, pero estaba muy complicada la conexión con las 2 máquinas. ¿Se entiende? ¿Esto para qué es? Esto es básicamente para que el dintel nos genere una articulación dentro del panel. ¿Sí? Bien, Ceci. ¿Está? Acá pasa lo mismo, fíjense, acá se ve la tapita extrema y acá se ve el ala del king. Y fíjense que acá se ven, si ustedes ven este apoyo del dintel, en particular, este era un dintel muy importante, entonces el apoyo, fíjense que no necesariamente es una serie de jacks, ¿sí? Yo puedo componer secciones mucho más resistentes, colocando, por ejemplo, un perfil PGC dentro de un perfil PGU, y dándole mucha más resistencia al apoyo. Probablemente yo para generar este detalle que generé acá, y que de hecho tiene 100 milímetros, está relacionado con una mocheta y demás, yo esto seguramente resiste más que 4 jacks puestos en serie, digamos. Y yo en mucho menos espacio generé 2 secciones compuestas, ocupando menos espacio y siendo más resistente. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad lo que no queremos es que vayan por soluciones típicas que a veces les complican el desarrollo de proyectos más que darles soluciones. Por eso insistimos en que la idea es que desarrollen criterio. ¿Cuál es el criterio? Que yo genero o debo generar al dintel un apoyo. ¿Y cuál es ese apoyo que tengo que generar? ¿Con qué perfiles los tengo que generar? Y con perfiles PGC, que son los resistentes, que son los que tienen labio. Entonces, ¿cómo hago para darle más resistencia? Y pongo más perfiles. Ahora, otra posibilidad es esta de componer secciones mediante el uso de un PGC contenido dentro de un PGU. ¿Sí? Si bien nosotros dijimos que los perfiles PGU no son resistentes o tienen mucha menos resistencia que los PGC,
porque no tienen la biorrigidización, cuando forman parte de secciones compuestas, como en este caso, por supuesto que aportan y aportan muchísima resistencia. ¿Sí? Y entonces acá, este es otro ejemplo, y es más el ejemplo que nosotros solemos usar con el dintel sobre la abertura, porque de esta manera este elemento también tiene resistencia horizontal para recibir la carga de viento que actúa sobre este sector. Pero en definitiva, lo que quería mostrarles acá es cómo se transforma en la vida real un panel que empezamos diciendo, bueno, son un montón de montantes, uno al lado del otro, separados la modulación, cuando ese panel forma parte de un proyecto real en donde hay aberturas, se encuentra con otros paneles y demás. Entonces, por ese motivo, empiezan a aparecer, porque yo acá veo muchos más paneles que aquellos que están relacionados con la modulación. Y ese es el resumen, digamos, del día, si queremos. Yo no sé qué hora es, ya seguro que me pasé, son 6:10. Pero tiene que ver con eso. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo perfiles de grilla, estoy viendo un king, estoy viendo jacks, estoy viendo solera de vano, superior e inferior, estoy viendo un montante triple, quiere decir que este panel se va a encontrar con una pared a tope, ¿sí? Entonces, podemos cortar acá, les prometo que la semana que viene volvemos sobre este tema y eventualmente agregamos un día, no será un problema por eso. Pero básicamente ese es el resumen, ¿no? ¿Por qué motivo los paneles por qué motivo me encuentro con piezas dentro de paneles? Y me encuentro por la modulación, básicamente, por esas que caen sobre la grilla, me encuentro con piezas nuevas de resolución de encuentros en T o en esquina, acá falta un montante. Y para resolución de vanos, piezas estructurales y constructivas. La solera de vano, por ejemplo, es constructiva. La solera, el dintel es estructural, el jack es estructural, el king es estructural, el cripple es constructivo. Yo podría sacarlo al cripple si arriba tengo un dintel que redistribuye. ¿Por qué no lo saco? Porque necesito emplacar por encima y por debajo del vano. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, empieza a entender de qué la va el prearmado de estructuras, ¿no? Por lo menos de paneles para paredes, que es lo que vimos hoy. Bueno, el lunes que viene vamos a ver anclajes, puedo seguir toda la vida, tornillos, todos saben que puedo seguir, pero no voy a seguir porque ya estamos medio jugados de tiempo, gracias a los que se quedaron, más allá del horario, algunos se fueron, pero bueno, en principio nos encontramos el lunes que viene. Acá yo creo que Tami estuvo poniendo nuestro correo, yo les pasé el mío el otro día, pueden escribir fácil acá, hola@speedframing.com. La charla del otro día aparece en un pop-up en nuestra página de nada, a todos, speedframing.com, tenemos un pop-up dentro del cual está el link para ver la charla del otro día, ahora vamos a subir el de hoy. Un placer, me alegro que sea claro, y gracias por estar del otro lado. Nos vemos el lunes. Adiós.